La primera manifestación pública que reclamó el derecho al voto fue en 1848, cuando una mujer norteamericana llamada Elizabeth Cady pidió igualdad con el hombre en la propiedad, el salario, custodia de los hijos y participación testimonial en la corte. Posteriormente se registró la heroica huelga de las obreras textileras de la fábrica Cotton de Nueva York el 8 de marzo de 1857, cuando por pedir disminución de las 12 horas laborales e igualdad de salarios y cese del abuso de los patronos, 120 mujeres fueron incendiadas en el interior de la propia fábrica donde hacían sus reclamaciones. En 1910, una mujer llamada Clara Zetkin, dirigente del proletariado alemán, propuso un evento internacional de las mujeres para que el 8 de marzo se dedicara a batallar por los derechos de la misma. Con estos antecedentes, en 1975, bajo la consigna de igualdad, derecho y paz, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 8 de marzo de 1975 como el Día Internacional de la Mujer. Otra de las luchas feministas recordadas fue una en 1909, cuando una violenta manifestación de mujeres en Londres solicitó al Parlamento el reconocimiento del derecho político del sufragio o a votar. En 1974, un hombre publicó un folleto revolucionario sobre la mejora civil de la mujer, que fue reprimido, pero que se constituyó en la primera exaltación del talento de la mujer frente a la capacidad del hombre, hecho por un trabajador del sexo opuesto. Todo lo que tuvo que pasar para que un hombre en la historia reconociera el valor y la igualdad de la mujer. En Colombia, durante los años 1930, una mujer llamada Georgina Fletcher y Clotilde García lograron el proyecto de ley sobre las capitulaciones matrimoniales. En 1932, bajo el gobierno del presidente Enrique Olaya Herrera, la ley 28 otorgó el manejo a la mujer de sus propios bienes. Un año después se expidió el decreto 1972 que da plena participación a la educación universitaria, y este fue concedido a doña Ofelia Uribe y Clotilde García. Son mujeres que tal vez no conocemos, pero que sus nombres están latentes en algún lugar de la historia. En 1954 se aceptó el derecho del voto femenino mediante el acto legislativo número 3 en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Desde entonces la mujer inició un ascenso acelerado en la preparación intelectual, laboral y de familia para llegar a competir, manejar y mejorar muchos campos donde imperaban las habilidades masculinas. ¿Por qué les hago esta reseña? Porque es importante que contextualicemos un poco el lugar que ha tenido la mujer en la historia y cuánto han tenido que luchar muchas de ellas y se han atrevido a ganarse un lugar importante. El mundo en su afán de apoderarse de todo lo que no le pertenece, llámese naturaleza, llámese fauna, llámese recursos naturales, incluido el género femenino, en ocasiones también ha malinterpretado el propósito de Dios y lo que Dios ha dicho acerca de la mujer lo ha visto de un modo machista. Entonces lo que se ha hecho es malinterpretar el real sentido con el cual fuimos nosotras creadas como mujeres. Hoy quisiera que reflexionáramos acerca de eso, del lugar que nosotras ocupamos, del valor que Dios nos da y de la importancia de nuestro servicio para Dios. Quiero que ustedes hoy se piensen como mujeres servidoras y que piensen cuán valioso es ese servicio que ustedes y que yo podemos darle a nuestro Dios. En el comienzo del capítulo que les leía, Lucas describe cómo Jesús iba predicando por pueblos, por aldeas, y siempre iba acompañado de sus apóstoles y de muchos hombres que lo escuchaban. Pero la novedad de este capítulo, de este pasaje corto, es que él no solo iba acompañado de hombres, sino que había mujeres que también lo acompañaban y le seguían. Lucas se dice que fue el único apóstol que se atrevió a describir y a enfatizar en las mujeres de la Biblia, de la historia. Si ustedes miran los evangelios, solamente Lucas habla en particular de las mujeres y siempre está contando los momentos en los que ellas estaban con Jesús y le servían. La expresión seguir a Jesús hace referencia a ese discípulo que está 24 horas con el maestro, que le sigue, que quiere hacer lo que él hace, que lo quiere imitar, que lo quiere atender. En ese caso las mujeres también lo seguían, también querían imitarlo, también querían participar de lo que el maestro les podía ofrecer. El Marcos 1:18 habla de cuando el Señor va llamando a sus apóstoles, que dice que ellos dejaron sus redes y lo siguieron, pero también en Marcos 15:41 dice que las mujeres, cuando Jesús murió y fue sepultado, dice que estaban con él muchas mujeres que le seguían. Lucas coloca entonces aquí tanto a los discípulos como a las mujeres en un lugar de igualdad, porque para Lucas
fue importante el trabajo que las mujeres hicieron para el servicio del Señor. Entonces ahí las pone como en pie de igualdad, porque ambos seguían a Jesús y le servían. También es muy bonito porque él conserva el nombre de muchas mujeres. De algunas se sabe mucho, de otras no se sabe nada, pero si están ahí inscritas es porque lo que hicieron ellas fue significativo. Amén. Él habla de María Magdalena, nacida en la ciudad de Magdala. Dice que había sido curada de 7 demonios. Habla de Juana, la mujer de un procurador de Herodes. Habla de una mujer llamada Susana, de la que no se dice mucho, y dice varias otras, muchas otras estaban ahí. De ellas se afirma que ellas sirven a Jesús con sus bienes, es decir, ellas tomaban de lo que tenían para la obra del Señor, y era esa manera en cómo ellas podían servir. Es muy bonito ver cómo Jesús permitía que, a pesar de los perjuicios sociales, de los prejuicios del hombre, Él permitía que las mujeres le siguieran. Era muy bonito saber que Jesús les daba un lugar de honra, un lugar de estima a este ser que de pronto no era muy valorado en aquella época. Y era muy bonito también saber cómo Jesús valoraba lo que ellas hacían, que era servir con sus bienes, aportar de lo que tenían para el sostenimiento de su obra. Dice el Evangelio San Marcos, hablando de las mujeres en el momento de la muerte de Jesús, que ellas miraban de lejos, y vuelve a mencionar a María Magdalena, menciona a una María, menciona a una Salomé, y dice que ellas habían seguido y servido a Jesús aún desde cuando Él estaba en Galilea, y que junto con ella había otras más que habían estado con Él y que habían subido con Él a Jerusalén. Yo quisiera que en este momento miráramos algunos ejemplos aplicativos para nuestra vida. Mire que dice que como les decía, que a diferencia de los maestros de la época, Jesús acepta a las mujeres como seguidoras y discípulas. Leemos en Lucas 8, capítulo 2, Marta, la historia pues que les contaba de las mujeres que seguían, y también en Lucas 10:39, Marta y María, como Jesús cuando fue y las visitó, ellas están ahí inscritas, y el Señor dice que María se sentaba y lo escuchaba, y escuchaba su palabra. Y no vamos a menospreciar a Marta, porque lo que Marta hacía también era de servicio, porque mientras María escuchaba al maestro que le hablaba, Marta estaba atendiéndolo, tal vez dándole un alimento, tal vez dándole algo refrescante para la sed, qué sé yo. O sea, Marta también estaba ocupada sirviendo al Señor, en eso pequeño que ella podía aportar, pero también lo estaba haciendo. Amén. Hay un pasaje muy lindo que está en Lucas 13:13, cuando dice la palabra del Señor que había una mujer que hacía 18 años estaba siendo atormentada por un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Dice la palabra del Señor que Jesús le dijo: mujer, eres libre, y la mujer se enderezó y pudo caminar. A mí me parece muy bonito, porque es como ver nosotros la historia de la mujer encorvada, agachada, sumisa, subyugada, pero Jesús la libertó para que se enderezara y caminara erguida. Hoy el Señor a nosotros, por medio de la libertad que nos dio, nos hace estar en pie con la frente en alto y erguidas. Nosotras no somos más ese vaso frágil que se quiebra, que no sirve, que tiene pocas fuerzas. Cuando el Señor nos salvó a nosotras, nos dio también un lugar de honra, hermana. Yo quiero que usted piense en eso. No se sienta menospreciada, porque a veces hay cosas que no podemos hacer o no sabemos hacer. Es mirarnos qué tenemos nosotras para darle al Señor y con qué le podemos agradar. El Señor nos enderezó y nos dio un lugar de honra para que camináramos erguidas, para que también fuéramos sus representantes acá en la tierra. Hay otra parte donde Jesús muestra su sensibilidad ante el dolor de una viuda que había perdido su hijo. Dicen que el Señor se conmovió cuando la vio triste. ¿Y qué hizo el Señor? Fue y le resucitó su único hijo, porque ella era viuda y solo tenía un hijo. Y el Señor se sensibilizó con el dolor de la viuda, y al verla que ella estaba tan triste, le hizo un milagro y le resucitó a su hijo. O sea que el Señor se conmueve y se conduele de nuestra sensibilidad, y Él tiene cuidado aún de esos sentimientos que a veces nos toca llorar en silencio, pero Él los conoce. Amén. También el Señor hace referencia al reino cuando dice que el reino es semejante a una mujer que está preparando algo con levadura hasta que se fermenta. El Señor también semeja el trabajo de la mujer con el reino de los cielos. Es decir, que lo que usted y yo hacemos sirve para preparar el reino de los cielos también. No se le olvide, hermana, que su trabajo es muy importante. Hay otro pasaje donde el Señor toma como ejemplo de oración a una viuda,
la viuda que persiste, que va donde el juez y le dice que le haga justicia. Miren qué bonito, hubiese podido el Señor referenciar un hombre, fue y le insistió al juez. No, él hablaba de la mujer, porque él sabe que somos nosotras las llamadas a orar, el doble o el triple, a interceder, porque él sabe que somos nosotras el ser sensible, el que es capaz de orar, de clamar, no digo que los hombres no, pero nosotras hermanas por nuestras cualidades y características tenemos como esas habilidades, y el Señor hace referencia a esa viuda y la pone como ejemplo de oración. Amén. También entonces, como les decía, hay otra mujer que es una viuda que era muy pobre, y dice el Señor que cuando ella dio lo que tenía, dio más que los otros, porque los otros daban de lo que les sobraba, pero esa mujer dio todo lo que tenía. Entonces es otra mujer que aparece inscrita, que aparece en la historia de la Biblia, es otra mujer que Lucas hace referencia como una mujer que lo dio todo. Hermanas, yo no sé cuánto nosotras a veces podamos dar, pero créame que esa ofrenda, cuando es de corazón, el Señor la valora, y esa ofrenda en las manos del Señor permite que sea de bendición en la iglesia. En la época en la que vivieron estas mujeres, de pronto que vemos en la Biblia, era una época donde las mujeres no tenían mucha voz, mucha palabra, donde no se les tenía muy en cuenta, pero es tan bonito saber que el Señor las tuvo en cuenta para ser testigas no solo de su muerte, de su sepultura, sino también de su resurrección. Ustedes saben que las que lo vieron primero fueron mujeres, fueron testigos. Entonces es el Señor volviendo a exaltar el valor de la mujer, la importancia de nosotras, para testificar de las cosas que Él hace, de lo grande que Él es. Las mujeres pues que les menciono en este texto, todas ellas tienen algo en común, y yo estoy segura que a todas el encuentro que ellas tuvieron con el Señor fue significativo. Dice que a María Magdalena la atormentaban 7 espíritus. Ustedes imagínense, si un espíritu es terrible y es tormentoso, ustedes imaginan 7 espíritus. Cuando el Señor la libera, yo creo que la gratitud de esa mujer fue inmensa. Igual sucede con esta viuda a la que el Señor le hizo el milagro de resucitarle su hijo, con aquella mujer a la que el Señor la sanó y le permitió andar erguida, con la mujer del flujo de sangre. Todas esas mujeres tuvieron un encuentro con Dios en el que Él algo les hizo. Pensemos en esta noche, ¿qué ha hecho el Señor en tu vida? ¿Qué ha hecho el Señor en mi vida? ¿Qué ha sido eso grande que Él ha hecho en mí para que yo le sirva? Estas mujeres las alberga un sentimiento de gratitud. Yo estoy segura que ellas le servían al Señor por pura gratitud, y esa gratitud se fue convirtiendo en amor, y ese amor les llevó a servirle al Señor desinteresadamente. Pensemos qué ha hecho el Señor en nosotros, qué nos ha dado Él, de qué nos ha liberado, cuántas veces ha provisto a nuestra vida, cuántas veces nos ha sanado, y cuántas veces nosotros le hemos dado a Él, cuántas veces le hemos servido con amor, o cuántas veces nos hemos negado a servirle. Pensemos en eso por un momento. Yo creo que lo más grande que el Señor ha hecho por nosotros es salvarnos, independientemente de si somos sanas o no de determinada enfermedad, aunque Él es poderoso y lo puede hacer. Pensemos que lo más grande que ha hecho es salvarnos. Gloria al Señor. Estas mujeres que les decía que servían al Señor con lo que tenían y con sus bienes, yo encontraba algo muy bonito, y se dice de ellas que ellas tenían muy claro el propósito que escribe Pablo en 1 Corintios, donde dice, ellos como apóstoles decían, si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Es decir, ellas tenían muy claro que así como recibían de ellos lo espiritual, ellas podían aportar algo para que ellos estuvieran bien, para el bienestar de ellos. Ellas tenían muy claro ese principio. Eran mujeres que no tenían miedo de mostrarse como seguidoras de Jesús. Otras se esconde, se oculta, no se deja ni ver. Pero estas mujeres no tuvieron pena, no tuvieron temor a que las señalaran, a que las callaran, a que de pronto les dijeran, usted es mujer, usted no puede hablar, usted no puede acercarse al maestro, usted no le puede seguir. Miren el acto de valor que hizo la mujer con el flujo de sangre, de meterse en la multitud y tocar el borde del maestro. O sea, eso se llama tener valor, eso se llama no darle pena, eso se llama tener mucha fe y decir, es que Él me puede sanar, yo lo voy a seguir y yo lo voy a tocar. Así la multitud me estruje, así no me dejen pasar, pero yo voy a ir, voy a persistir. Tampoco les importó el rechazo que pudieran recibir del pueblo, y tampoco les importó, hermanas, tener que reconocer que necesitaban del Señor. A veces a nosotros nos pasa eso,
no reconocemos que lo necesitamos, entonces nos vamos como tranquilizando, nos vamos conformando, pero ellas eran conscientes de que lo necesitaban y de que solo Él las podía ayudar. Yo quiero compartirles también algunos ejemplos de algunas mujeres piadosas o algunas mujeres que sirvieron o que hicieron lo bueno. Cuando María unge al Señor Jesús en la casa de Simón, mire que a ella la criticaron por haber desperdiciado, entre comillas, un perfume muy costoso, pero a ella no le importó, porque ella sabía a quién le estaba sirviendo. Y a ella no le importó derramar ese perfume costoso y no le importó que Simón de pronto criticara y murmurara y le dijera que ella era pecadora. No, ella sabía que el Señor le había salvado, que le había liberado, y ella en gratitud derramó ese perfume en símbolo de servicio, en símbolo de darle lo mejor a Él. También se habla de Tabita y se dice que ella abundaba en buenas obras. Yo no sé cuántas han leído más o menos la historia, aunque es corto lo que se dice, pero se dice que ella hacía túnicas y que ella tejía y que ella daba a los pobres y que ella abundaba en buenas obras. Yo les digo, de pronto no tenemos mucho para dar, pero eso poco que tenemos lo podemos hacer y todo eso Dios lo valora para su servicio. También se habla de una mujer, Lidia, que ella creyó, ella escuchaba la palabra de Dios y cuando creyó y fue bautizada, ella, como en agradecimiento y en servicio al Señor, le pidió a los apóstoles que estaban ahí que se hospedaran en su casa, y esa es otra forma de servicio, amén. Cuando yo le doy a ese que necesita, cuando yo proveo para ese hermano, cuando yo ofrendo, cuando yo doy mis votos, todo eso hace parte del servicio. En Romanos, Pablo lo que hace es, en el pasaje 16, habla de muchas mujeres, él las menciona, nosotros no las conocemos, Dios sí las conoce. Y si están ahí, vuelvo y les digo, es porque algo muy bonito tuvieron que hacer. Y dice, él empieza a hablar de muchas mujeres y le dice a ellos, acuérdense de tal hermana, acuérdense de Febe, acuérdense de María, la que ha trabajado mucho, acuérdense de Trifena, o sea, un montón de mujeres, y él las menciona y les dice, acuérdense de ellas hicieron esto, ellas hicieron lo otro. Miren qué bonito el trabajo que la mujer ha venido haciendo. También en Filipenses hay una parte donde se dice, ayude a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Yo me imagino a esas mujeres combatiendo, esas mujeres procurando que los otros escucharan la palabra, esas mujeres aportando para la obra del Señor. Tales mujeres, hermanas, pueden ser las más grandes que refleja la Biblia y se les puede comparar. Miren, dice en Mateo 20:26, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, así como el Hijo del Hombre que vino para servir, no para ser servido. Amén. Estas mujeres son grandes en las manos del Señor y son grandes ante los ojos de Él porque le sirvieron. Y qué bueno que nosotras también pensáramos eso. ¿Qué tan grande puedo ser yo delante de mi Señor? ¿Cómo le estoy sirviendo para que Él diga, es que esta mujer es grande? Recordemos, hermanas, que si nosotras queremos estar arriba debemos servir, porque el que sirve es el que el Señor mira con ojos de agrado. Amén. La mujer hoy en día debe apropiarse de sus valores, debe apropiarse de sus derechos, no es irse a pelear. De pronto nosotras no vamos a ir a hacer huelga, no vamos a ir a hacer un golpe de estado para que se valgan nuestros derechos, no, pero debemos apropiarnos de lo que Dios nos ha dado, del valor que el Señor nos ha dado, de ese tesoro que Dios ha puesto en nosotros. Nosotras, las mujeres, debemos entender que fuimos creadas a la imagen de Dios, y al ser creadas a imagen de Dios, el Señor nos da acceso directo a una relación con Él. No es que yo tengo que ir y yo le voy a decir a mi esposo que ore a mi favor porque yo no me puedo acercar a Dios, no. Cuando Dios nos creó, a imagen de Él también nos dio entrada para que pudiéramos hablar con confianza, para que pudiéramos acercarnos directamente a Él. No tenemos que tener temor, nosotras tenemos una oportunidad de relacionarnos con Dios directamente. Fuimos creadas también para representarlo en la tierra. Nosotras somos llamadas a representarlo a Él en las calles, en nuestro trabajo, en la universidad, en el colegio. Estamos llamadas a reflejarlo a Él también porque fuimos creadas a su imagen. Fuimos compradas a precio de sangre y por ende somos salvas. No se nos olvide eso. Para nosotras también fue la salvación, para nosotras también fue el perdón, para nosotras también son los dones. Fuimos creadas para grandes cosas porque cuando el Señor nos salvó, nos dio libertad y nos fortaleció para que hiciéramos el trabajo que otros no hacen, el trabajo que quizás a otros les cuesta hacer. Las mujeres podemos también servir en diferentes formas, dependiendo del don que Dios nos haya dado. La hermana Alexandra hablaba hace 8 días de los talentos.
Yo no sé quién tiene uno, yo no sé quién tiene tres, quién tiene cinco, pero de acuerdo a eso que Dios nos ha dado le podemos servir. Debemos escudriñarnos, mirarnos, examinarnos, decirle al Señor, revéleme cuál es ese don que usted me ha dado, yo no sé qué hacer, yo como que no sirvo para nada, pero el Señor nos puede mostrar para qué somos buenas, para qué servimos. Preguntémosle al Señor, ¿dónde está ese don? ¿Dónde lo tengo? Voy a hablarles de varias cositas. ¿Por qué servimos a nuestro Dios? Yo quiero que cada una se pregunte, ¿por qué sirve usted a Dios? ¿Usted sirve por gratitud? ¿Usted sirve por costumbre? ¿Usted sirve por tradición? Es que yo vengo de familia de servidores, entonces yo sirvo porque… es que no, a mí me pidieron que sirvieran esto, entonces yo hago porque me da pena decir que no. Piénsese usted por un momento, usted por qué sirve al Señor. Yo les voy a hablar de algunas cosas. Primero, servimos a Dios porque es una forma de glorificarlo y está ligado al plan de salvación. Es decir, que si bien la salvación no es por obras, pero Dios al salvarnos nos llamó a hacer las buenas obras, nos llamó a servir. Fuimos creados para hacer buenas obras, hermanas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que debemos servir, que no podemos estar sentaditos esperando a ver qué pasa, porque si nosotras no activamos ese don de Dios para servir, entonces también estamos descuidando nuestra salvación. Amén, porque estamos llamadas a hacer buenas obras, a edificarnos para edificar a otros, a aprender para enseñar a otros. Amén. Segundo, servimos porque hemos sido dotadas para el servicio. Vuelvo y les digo, los talentos, el don, Dios repartió dones, y en la Biblia encuentra usted muchos pasajes que hablan de diferentes dones y ministerios. Pregúntese, Señor, ¿yo qué tengo? ¿Tengo voz para cantar? No, pero tengo un arte en mis manos que puedo utilizar para servirte. Señor, soy buena organizando eventos, entonces qué rico poder ayudar a organizar los eventos de la iglesia. Señor, yo soy buena, súper buena en la cocina, súper buena en cafetería. Es un servicio a Dios que Dios valora mucho. Créame, hermana, que Dios valora cada cosa que usted hace para su servicio. Cuando somos salvas, nosotras somos como un regalito envuelto. Y qué pereza un regalito empacado que no podamos destapar, ¿cierto? Si usted le da a su hijo un regalo empacado, él va a tener ansiedad de destaparlo y de saber para qué le sirve y para qué es útil. Si nosotros no nos abrimos como un regalito, ese don que está se va a quedar ahí escondido y no va a servir para nada. Somos como un regalo que si nos dejamos abrir, si nos exponemos al Señor, el Señor puede permitir que ese talento, ese regalo que hay ahí, sirva para muchos y sea de bendición. Tercero, servimos porque sirviendo mostramos a otros nuestra fe. En la calle nos preguntan, ¿y vos qué haces en la iglesia? Entonces uno empieza a decir, yo estoy en esto, yo ayudo en esto, y es una forma de yo contarle a otro que yo sirvo por fe, porque yo no espero un galardón terrenal, porque yo no espero una recompensa acá física, sino que yo sirvo porque Dios me tiene preparado un galardón, y es una forma de yo mostrar mi fe y afirmar mi fe. Dice la palabra del Señor que la fe sin obras es muerta, o sea que es necesario hacer obras para que nuestra fe sea reflejada y sea vista. Cuarto, servimos porque los obreros son pocos. Mira, hermanas, podemos ser muchos servidores en la iglesia, pero siempre van a hacer falta más, porque la mies es inmensa y cada vez que avanza el mundo y avanzan sus cosas y avanzan tantas cosas en el mundo, se hace más necesario obreros. Y ahí es donde tú y yo somos importantes. Con eso poco que podamos darle al Señor, somos importantes. El Señor Jesús decía que oráramos, que rogáramos al Señor para que enviara obreros. En algún lugar de la iglesia, del mundo, alguien está orando para que el Señor mande obreros, y esos obreros somos tú y somos yo. Independientemente de si servimos acá en el barrio, en la iglesia local, sin necesidad de irnos a otro país, pero lo que hagamos acá es bienvenido para el Señor y es de agrado para Él. 5. Servimos porque somos el referente de otros. Vea, hermanas, llámese hijo, llámese esposo, llámese vecina, siempre va a haber alguien que nos va a estar mirando y que va a querer de pronto imitar algo de nosotras. Y qué bueno que lo que imiten sea esas buenas obras que nosotras hacemos. Qué bueno que mi hijo diga, ay, tan rico, mi mamá estaba contenta para la iglesia a servir al Señor. Mi mamá quedó en tal directiva, tan rico va a servir. Ay, mi mamá la tuvieron en cuenta para cantar los coros. Ay, mi mamá está en cafetería preparando las ventas. Y todo eso lo van a ir viendo ellos, lo van a ir viendo los vecinos. Y créanme, hermano, es una bendición,
porque ellos más adelante van a querer imitarnos y se van a querer unir a esta red de servidores y vamos a hacer que crezca más y vamos a fortalecer nuestra congregación. Sexto, servimos porque el servicio nos permite habitar en armonía y conforme al propósito de Dios. Miren que la palabra del Señor dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Cuando nosotros servimos, generalmente estamos unidas a otras personas para servir. Y eso hace que se fortalezcan los lazos de amistad, eso hace que fortalezcamos nuestra armonía con nuestro hermano, eso hace que se eliminen asperezas, ¿cierto? Cuando trabajamos en equipo, estamos enlazándonos amistosamente con nuestros hermanos y eso hace que se cumpla el propósito de Dios de habitar en armonía. Pero también estoy segura de que cuando servimos, hermanas, mejoramos nuestra relación con Dios, porque estamos preocupadas por hacerlo bien, porque estamos preocupadas por prepararnos para servir al Señor de la mejor manera. Entonces no solamente estamos procurando una amistad con las personas y con las hermanas, sino también con el Señor, nos vamos acercando más a Él, amén. Décimo, servimos porque, hermanas, no nos podemos presentar con las manos vacías delante de un Dios tan grande, delante de un Dios que nos ha dado todo. Qué pena de pronto uno presentarse al Señor sin haber hecho nada, ¿cierto? A Dios que nos dio todo, que nos dotó con dones, con un talento, con un don, con tres. Qué bueno que nosotras no nos presentemos con las manos vacías, que podamos servir en eso poco o en eso mucho, pero que cuando nos presentemos al Señor, nos presentemos con las manos llenas. Amén. Servir al Señor es lo más maravilloso, aunque a veces se torne difícil, pero sabemos que la recompensa viene de Él. Cuán gratificante es terminar un año y ver que lo que uno hizo tuvo su efecto. Cuán gratificante es para un maestro de escuela dominical ver a sus estudiantes sirviendo al Señor, viéndolos caminar. Cuán gratificante es que de pronto cuando hay una buena alabanza, la iglesia entre en un ambiente especial. Cuán gratificante es que los hermanos salgan de cafetería contentos porque les gustó mucho lo que las hermanas hicieron. Qué bueno, hermanas, que pensemos en eso. Cuán importante es el servicio, cuán importante es el servicio que nosotros como mujeres podemos presentar al Señor. El Señor nos pide que le sirvamos con alegría, con sencillez, que le sirvamos con temor. No es servirle de cualquier manera, es procurar una vida íntegra en Él, es procurar una vida que se esté capacitando constantemente para servirle. Debemos servirle con excelencia porque es que es para Él. Hermana, independientemente, vuelvo y les digo, pequeño o mucho lo que usted pueda dar, su servicio es importante. Mi invitación es en esta hora que usted se piense, ahí donde está, ¿qué tiene usted para dar al Señor? ¿Qué tiene usted? Así como esas mujeres sirvieron, de alguna manera u otra, Dios valoró ese servicio. Hermanas, de pronto nuestros nombres no están reseñados en un periódico como las mujeres más grandes, más maravillosas, que hicieron hazañas, que hicieron huelgas, pero mientras nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, yo creo que es más que suficiente. ¿Qué importa que nuestra grandeza no se mida por lo que hicimos en la tierra, que mi nombre no esté por allá en la placa de un museo, que de pronto mi nombre no esté en un libro, que mi nombre de pronto no le suene mucho a la gente afuera? Pero qué importante es que mi nombre para Dios sea un nombre dulce, que cuando Él escuche, Él se agrade de nosotros. Pensemos y reflexionemos. Y mi invitación en esta noche es esa, hermanas. Yo sé que nos da temor, que de pronto nos da miedo, pero el Señor nos puede ayudar, porque cuando Él nos salvó, nos dotó de fuerzas. Yo les digo, ya no somos el vaso frágil que se quiebra fácilmente, nosotras tenemos mucho para dar, nosotras tenemos al Señor que todo lo puede, amén. Les invito para que estén en sus pies, le demos gracias al Señor, y si usted entendió, si el Señor le dijo algo, yo le invito para que usted haga con el Señor en esta hora un compromiso, para que usted le diga: Señor, yo no tengo mucho, de pronto no he descubierto cuál es mi talento, yo no lo sé, Señor, pero tú sí lo sabes y yo te quiero servir. Yo no sé cuántas de ustedes le quieran servir al Señor, en lo poquito o en lo mucho. El Señor entiende tu necesidad, Él entiende tu habilidad, Él conoce tus tiempos, Él sabe para qué eres buena. Lo importante es que te dejes ejercitar. El Señor te puede adiestrar para su servicio. Dios les bendiga. Yo sé que Cristo siempre me